Bueno, estamos acá con Andrés Belaustegui, editor y responsable de Compañía Naviera Ilimitada, así que nos va a contar un poco del proyecto editorial. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación y saludos a todos. No, gracias a vos por estar. Contanos un poco cómo arrancaste con la editorial. ¿Qué te proponías con la editorial? La editorial la tenemos, la manejamos Claudia Arce y yo. Eh, la empezamos a pensar a principios del 2017 y estuvimos ese año trabajando para lanzarla y comenzamos a publicar en el 18. Siempre la idea original fue publicar casi en partes iguales libros en español original y traducciones. En ese plan seguimos con una preeminencia principal de ficción, una ficción contemporánea en principio. Contemporánea decimos, no sé, siglo XX, siglo XXI, que no quiere decir que en algún momento vayamos más atrás, pero en principio eso es el corazón de la editorial. Y algunos libritos libritos, no, lo digo en diminutivo, pero no, algunos libros, por lo poco, en realidad, libros de no ficción, pero preeminentemente ficción, cuentos y novelas. Bien. Alguna vez escuché por ahí que tenés una historia peculiar, cómo surgió el nombre de la editorial. Bueno, en realidad no es tan peculiar. Uno cuando empieza a pensar el nombre de un proyecto que arranca, empieza a tirar palabras, a pensar mundos o sectores o los que sugieren las palabras. Y ahí nuestra primera idea era pensar una editorial con un nombre de una sola palabra. Y teníamos listas y listas de nombres, de posibles nombres, de palabras. Y a mí se me ocurrió la palabra naviera, que me gustaba por todas las metáforas que se podían hacer, o las analogías que se podían hacer entre los barcos y los libros, y también por la idea de una compañía naviera, una empresa comercial que lleva productos de un lado al otro y conecta mundos diferentes, digamos, culturas diferentes y demás. Esa era la idea. Y cuando se lo digo a Claudia, no le gustó la palabra naviera, le parecía muy fría, cosa que tenía razón por ahí, y me dijo que no. Pero a los 2 o 3 días volvió diciendo, sí, le encontré una vuelta a ver si te gusta. Y ella vino con todo esto, Compañía Naviera Ilimitada. Y esa idea de desmesura le daba algo, un tono más jocoso y rompía un poco por lo exagerado, por ahí la frialdad de naviera. Ya ponerle compañía naviera ya daba esa desmesura total, sobre todo en una editorial pequeña como la nuestra, y bueno, y el ilimitado jugando con el tipo de sociedades y demás, bueno, y con la imaginación, ¿no? Y de ahí surgió ese nombre. Bien, y después, creo, no sé si fueron los primeros, pero sí por lo menos uno de los primeros, que, que empezaron a hacer unas tapas bastante más lindas, saliendo de lo tradicional. ¿Cómo comenzó esa idea? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo trabajan las tapas? Bien, gracias por lo de lindas y demás. Eh, lo, Desde el inicio comenzamos trabajando con Santiago Palacesi, que es un diseñador argentino que vive en Colombia. Yo ya había trabajado con él en algún otro proyecto, haciendo alguna cosa. Lo conocía y bueno, le propuse, lo primero que le propusimos fue el logo. Y salió ese logo que a mí me encanta, tiene lo de naviera y ese cohete también que refuerza lo de lo ilimitado, ¿no? Y bueno, de esto de la imaginación y demás. Y cuando empezamos a pensar las tapas, sabíamos que queríamos tapas, no queríamos armar una maqueta de colección, queríamos tapas diferentes para cada libro. Santiago es muy versátil, él es ilustrador, además de diseñador, y se da maña con cambiando un poco, siendo un poco camaleónico en su estilo y demás. Digo, trabaja para... Entonces, con él podíamos pensar y jugar un poco ahí, siempre con ilustración, hacer algo más llamativo, vistoso, que respondiera a cada libro. Y ahí es lo que hacemos, cada vez que pensamos que tenemos un libro nuevo, nos juntamos con él, pensamos referencias, pensamos estilos posibles para ese libro y bueno, y vamos trabajando. Y es un trabajo que le dedicamos bastante tiempo porque no sale de una. Cada etapa requiere un ida y vuelta y ajustes y reevaluar.
porque también está lo que podemos hacer en el tiempo que tenemos y en las habilidades que tiene Santiago y demás. Así que la verdad que sí, estamos muy contentos con las tapas que salen. Y a vos como editor, ¿cómo te gustaría que los lectores pensemos a Naviera? A ver. No sé si lo pienso desde ese lado, pero sí lo que tratamos de proponer es como... Lo que no, es difuso por ahí para ponerlo en palabras, pero nosotros pensamos en una... Tenemos como un eslogan que es buena literatura, buenas historias bien contadas. Y me parece que en eso recorto un poco lo que nos interesa, porque nos interesan, al decir buena literatura, libros que valgan la pena, que produzcan cosas, que muevan la cabeza, que muevan los sentimientos. Y nada, cuando decimos buenas historias, que cuente historias, que no sea puramente juegos con el lenguaje. Y el bien contada sí se refiere al lenguaje, que es con la materia prima con la que se trabaja. Entonces, eh, eso es un poco lo que nos interesa, mostrar o buscar, y que sean libros y autores y estéticas que muestren diferentes zonas del mundo, ya sea de mundos íntimos, de mundos más amplios, y que le hablen a un lector actual. Que le hablen a un lector actual. Eso sí lo evaluamos todo el tiempo, sobre todo cuando pensamos en libros. Bueno, no, en originales también. Pensamos libros que le hablen a un lector hoy en el 2020. No, no, por eso nos centramos sobre todo en lo más contemporáneo, aunque uno puede volver a un clásico, porque los buenos clásicos, por supuesto, siempre hablan al presente, pero bueno, ahí es pensar mucho eso. ¿Y cómo llegas a los autores que publicás? Supongo que los argentinos es un poco más fácil, pero Por diferentes lados. Con los argentinos, bueno, a veces, sobre todo recibimos originales que en general ya paramos de recibir porque siempre estamos atrasados, se nos acumulan 20, 30 libros por leer todo el tiempo, así que porque vamos mucho más lento de los ofrecimientos que tenemos, que eso le pasa a cualquier editorial, ¿no? En Argentina pasa algo maravilloso, que es eso, que mucha gente escribe, y bueno, y eso hace difícil también la búsqueda y elegir y pensar lo que uno le interesa promover. Y lo de los libros traducidos, buscamos todo el tiempo, miramos catálogos de editoriales que nos gustan, eh, llegan propuestas también de agentes, sobre todo, y después estar muy atentos a comentarios que nos hacen lectores comunes, ¿no? Que nos dicen, leí este libro, no se tradujo, o uno siempre está con las antenas paradas, preguntando y escuchando, viendo publicaciones de otros países, nada, por todos lados pueden aparecer. ¿cómo ves el mercado del libro después de la pandemia? Aunque todavía lo estamos transitando, pero ya estamos saliendo. En referencia a que, a ver, en la pandemia editoriales como como la nuestra, que es una editorial chica, que publica poco, que publica, que le da mucho trabajo, que le da mucho tiempo a cada libro, que necesita además de darle mucho tiempo a cada libro por lo poco que uno publica, y a las librerías que supieron, más chicas y que supieron adaptarse a las redes, sobre todo el 2020 no fue un mal año. Fue un año que medio se reacomodó el mercado en ese sentido. Las editoriales grandes publicaron bastante menos. Eso también ayudó a bajar el ruido por ahí de lo que es una novedad tras otra. 2021 ya volvió más a la normalidad, digamos, ya todos se acomodaron nuevamente con esta nueva normalidad también, digo, la promoción y la venta a través de Internet, que ya venía de antes, se fortaleció y bueno, y encontró un lugar más firme. Eh, y el mercado argentino depende mucho también de la economía general. Digo, en este momento la gente no tiene plata y eso se siente, me parece.
y hace que, bueno, sea difícil, pero es en la realidad en la que nos movemos. La editorial tiene presencia en otros países también, ¿no? Sí, la idea desde el comienzo fue empezar a conseguir distribución o ir publicando en los demás países de habla hispana. Ya tenemos bastante firme distribución en Uruguay, en Chile y en Perú, y estamos trabajando para, ni bien podamos tener en España sobre todo, también y México y Colombia, que son 3 países de mercados grandes, digamos. Y después a los demás países también, bueno, por ahora es más vender a librerías puntuales, pero sí, siempre interesados en que los libros circulen. Bien. ¿Empezamos a recorrer el catálogo? Dale. A ver qué te parece. ¿Cuál fue el primero que publicaron? El de Salas, ¿no? El de Hugo Salas, hasta encontrar una salida. Ese fue el primer libro, que la verdad que me encantó a mí, y bueno, y a Claudia también, empezar con ese libro. Nos gustaba mucho lo que escribía Hugo. Hugo ya tenía 3 libros publicados en diferentes editoriales. Y bueno, sabíamos que él tenía una novela. Cuando uno no está empezando, bueno, se empieza a acercar a autores, a buscar, y no tiene mucho para mostrar. Sabíamos que él tenía una novela casi terminada, le dijimos si no tenía problema en enviárnosla, nos las envió y ahí la leímos y bueno, le gustó la idea de publicar con nosotros. Es una novela de relaciones personales, de relaciones de pareja, eh, más bien de frustraciones de pareja, eh, y habla un poco, bueno, de eso, del amor de pareja, del sexo en la pareja y de cómo muchas veces en el sexo se muestra las dificultades que aparecen por otros lados también. ¿Qué fue lo que te gustó de ese libro o de ese autor como para que sea la vidriera de la editorial? Porque era el primer libro como bastante importante. Queríamos que el primer libro fuera de un autor argentino. Más allá del libro nos gustaba que fuera un autor que ya tuviera obra publicada, eso que en un primer momento no pensábamos que íbamos a poder, eso estuvo buenísimo. Y el libro en sí es un libro. Hugo, no sé si lo conocen, él estudió cine, después estudió letras, es un tipo muy inteligente, escribe muy bien, y su literatura, si bien tiene una densidad de fondo y de trasfondo, de investigación y todo, es una literatura, lo que decía antes, de personajes, de historia bien contada, de producir, por ejemplo, yo recuerdo una amiga que me decía, estoy leyendo, voy por la página 130 y estoy llorando. Bueno, eso me encanta, de un libro que provoque emociones, es algo que me gusta mucho, no solo que sea una búsqueda intelectual. Y bueno, y ese libro tiene todo eso y es muy contemporáneo y tiene cruces de diferentes cosas. Por ejemplo, la segunda parte es un personaje norteamericano que salió de la casa de sus padres en una granja del sur de Estados Unidos, se fue a Los Ángeles a triunfar como actor. Bueno, y de ahí vas retomando la historia hasta que ese personaje viene a la Argentina. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero toda esa historia recorre ahí el Hollywood de los años 70, algo del sur de Estados Unidos, y bueno, y mucho de esa mirada de este personaje que vino acá escapando de su realidad en Estados Unidos, bueno, por algo que le pasa. Justo me escribe Antonio que se quedó sin conexión. Para que le pongo y le contesto. Bien, ¿y a qué tipo de lector se lo recomendarías ese libro? ¿A lector de qué otro autor? Si se te ocurre. Eso siempre me resultó difícil, asociar a autores, porque por ahí por centrarme tanto en las particularidades y en las diferencias de los autores más. Y una de las cosas que nos interesa a nosotros por ahí no es publicar literatura de género, donde uno, bueno, le gusta el policial, le recomendás policiales. Nosotros siempre buscamos una literatura más difícilmente clasificable o híbrida, que tiene un poco de algo, pero no termina de ser.
Entonces por ahí, y todos son diferentes, pero Hugo, digo, como decía, es un autor de personajes, de una literatura muy contemporánea. Por ejemplo, la protagonista de la primera parte es una mujer de 40 años, que es profesora universitaria, vive en un country, muy aburrida de su vida, y bueno, y las búsquedas que va haciendo ahí. El segundo personaje, norteamericano, y es él, por ejemplo, si le preguntás a Hugo, así tan intelectual como es, su autor preferido, autora preferida, lo que él quisiera hacer es una Jane Austen. Y tiene esa búsqueda de provocar emociones, totalmente en un mundo contemporáneo. Pero nada, yo lo recomendaría para el que le gusta leer sobre las relaciones humanas en el mundo actual, la búsqueda del amor, qué lugar tiene el sexo en eso, y bueno, va por ahí, me parece. Bien. Después, ¿publicaron Corazones o No, el segundo fue Cuentos de hadas en Nueva York. con ese explotaron? La verdad que ese libro es un libro que habíamos leído hace mucho tiempo, que nos gustaba mucho a Claudia. A mí fue el primer libro que dijo Claudia que había que publicar. Así cuando dijimos, pongamos la editorial, dijo, bueno, busquemos Cuentos de hadas. Y yo ahí no le di mucha importancia porque dije, no, hubo ediciones anteriores, por supuesto, y las últimas que había habido eran de Edasa España. Yo asumí que seguían estando en esa editorial, pero bueno, empezamos a rastrearlo y bueno, tuvimos la suerte de publicarlo. Que era un libro que llegaba a saldos, a las mesas de saldos acá en Argentina, y ahí una vez que aparecía, a los pocos días desaparecían. Volaban. Entonces sabíamos eso, sabíamos que muchos escritores argentinos les gustaba, sabíamos que en algunos talleres se daba ese libro, pero nunca pensamos que iba a tener tan rápida respuesta. La verdad que sí, nos impresionó y nos fue muy bien con ese libro. Ahora este año vamos a publicar otro libro de Don Levi, uno que se llama Un hombre singular, que tiene mucho que ver con este libro y a la vez es la contracara. El personaje principal es un millonario, a contracara de Cornelius Christian, que está peleando el peso y recorriendo las calles de Nueva York, medio buscándose la vida también. Contanos un poco más sobre este libro, Cuentos de Hadas. Cuento de Hadas empieza de una forma muy poderosa, que es este personaje principal, que es Cornelius Christian, que llega a Nueva York. Todo lo que voy a decir, ocurre en la primera página del libro. Llega a Nueva York, él es estadounidense, llega a Nueva York de regreso de Europa, de haber ido a estudiar, se casó en Europa y cuando baja del barco, en el viaje murió su mujer, o sea, baja con el ataúd de su mujer. En shock, en estado de shock, sin un peso, pero con una presencia muy refinada de caballero. Entonces todos lo quieren ayudar. La gente del puerto, de la aduana, además. Entonces consiguen ahí al dueño de una funeraria que le prepara todo para el funeral y él le dice, no te puedo pagar. Bueno, ya veremos cómo me pagás. Hacen el funeral y todo. Y para que le pague al dueño del funeral, le ofrece trabajo. Y él dice, no, ¿cómo voy a trabajar en una funeraria? Yo que... Se va a una... Bueno, eso es en medio de las primeras 2 páginas. Después él se va 3 páginas más, se va a una pensión, se da cuenta que no tiene muchas alternativas y bueno, y decide tomar el trabajo en la funeraria. Y una vez que empieza con ese trabajo, ahí empiezan a sucederse una tras otra aventuras bastante extravagantes. Él es muy extravagante, es un tipo, como decía, apuesto, refinado, que todos lo quieren ayudar, pero en el fondo es un tipo muy roto, muy triste, muy enojado y bastante canalla en algunos momentos. Uno por momentos lo odia y por momentos siente un poco de ternura. Y bueno, va trabajando en la funeraria, se enamora de una viuda multimillonaria y bueno, van apareciendo las aventuras. Le gusta pelear, es boxeador y se está peleando todo el tiempo, así que
Es Pero bastante desopilante. sí, lo que tiene es Un un humor muy retrato. negro, ¿no? También. Sí, sí, muy negro, es buenísimo eso. Pero retrata la sociedad de esa época de una manera muy cruda y espectacular. A mí Sí. es un libro que me encantó ese. Y sí, porque tiene esto, ¿no? Pensemos que es desde el personaje, ¿no? Pero es un poco también la historia del escritor, de Don Levy. Don Levy era neoyorquino y se fue a vivir, terminó su vida en Irlanda. Se nacionalizó irlandés incluso. Eh, y el personaje, Cornelius Christian, neoyorquino, que se va a Europa y vuelve a mirar la ciudad con unos ojos de local, pero también con esa distancia. Entonces va retratando de forma muy despiadada, digamos, esa sociedad neoyorquina, que nunca queda muy claro la época, pero son los años 50, uno podría pensar. Bien. Y después, El ¿qué libro? tercero fue un libro que me acompaña desde hace tiempo, que es El último teorema de Fermat. Eso es un ensayo. Es un ensayo, sí, es un libro de no ficción, me cuesta catalogarlo, es un libro de divulgación donde cuenta justamente la historia del teorema de Fermat, que dicho simplemente Fermat era un matemático amateur, amateur en el sentido que no vivía de eso, trabajaba en tribunales en el siglo XVIII en Francia, y como pasatiempo hacía matemática, de primer nivel, pero no trabajaba de eso. Y después de muerto, el hijo, acomodando las cosas, encuentra un libro con una anotación al costado, un libro de matemática, que decía, esta ecuación, una ecuación muy cortita, que es como el teorema de Pitágoras, pero en vez de elevado al cuadrado, elevado a la n, cuando uno no dice el número, pone un n, que es un número natural. Dice, cuando esta ecuación, la potencia es mayor a 2, no tiene resultados en números naturales. Pero no me alcanza el margen para demostrarlo, porque lo escribió en el margen de un libro. Entonces el hijo empezó a preguntar ahí a los matemáticos de la época si tenía razón o cómo era esa solución. Y eso se convirtió en el enigma más importante de las matemáticas hasta fines del siglo XX, porque durante siglos se buscó esa demostración y no se lograba. La formulación era muy sencilla y el resultado, la demostración resultaba imposible. Y lo que cuenta el libro es un poco esos 350 años de búsqueda de solución hasta que lo resolvió un matemático inglés en 1992, si no me acuerdo mal, y para contar la resolución en sí. Y para contar la resolución habla de toda la matemática involucrada, desde Pitágoras hasta el siglo XX. Pero más que centrarse en los números, se centra en la vida de los matemáticos y en la pasión de los matemáticos en la búsqueda de conocimiento en los números. Y lo que lo vuelve un libro fascinante, totalmente emocionante, épico, narrado casi como una novela de misterio. Digo, uno termina cada capítulo queriendo saber cómo sigue. Y al entrar las vidas de estos matemáticos, desde Pitágoras hay historias fabulosas, desde tipos, bueno, desde suicidios, traiciones, batidas a duelo. Hay una mujer que en el siglo XIX no la dejaban entrar a la Academia de Matemática, entonces se disfrazaba de hombre para poder hacer matemática. Digo, que relata todo esto, sobre todo yo para destacar algo que tiene el libro es mostrar la pasión de toda esta gente por la búsqueda y en los números. Y eso, transmitir la pasión siempre es algo que a mí particularmente me emociona. Ver lo que mueve a la gente a hacer las cosas siempre me pareció atractivo. Perdón, déjame mandar un chivo, porque ahí hay alguien que Sí. dice, quiero ese libro. Aprovechen que en Delibooks tenemos todo el mes a Naviera en promo, un 10% menos todo el catálogo. Y aplaudan ahí a Andrés Y que yo permitió. agrego una cosa más. El prólogo lo hizo Adrián Paenza, que con mucha generosidad nos los ofreció. Y una de las cosas que dice en el libro, que si la parte matemática, o si uno cree que no le gusta la matemática,
o cuando lo está leyendo la parte matemática le aburre o no lo entiende, no es importante. Dice, salténse esa parte, porque lo emocionante del libro está en otro lado. Y está un poco en esto que digo yo, ¿no? En ver esas vidas apasionadas que dejan mucho por esa búsqueda. Bueno. Eso es lo mejor que tiene el libro. De hecho, mucha gente que dice, no, es de matemática, no me va a gustar. Cuando mucha gente que lo ha leído me dijo, a mí nunca me gustó la matemática, pero este libro es increíble. El primero fue Hasta encontrar una salida de Hugo Salas. Sí. Igual, chicos, si alguno quiere preguntar, me avisa y pregunta, no esperen. Tranquilos. Después de eso ya vino El cuarto fue Marionetas, un librazo. de Alex Phoebe, un escritor inglés contemporáneo, que es un libro que a mí me da mucha pena que no haya tenido más lectores, porque es un libro hermosísimo, pero también entiendo por qué no tuvo más lectores. Es un libro por ahí sin una trama atrapante, por decirlo de alguna manera. Es un libro muy delicado, cuenta la historia de Schreber. Schreber era un juez, existió el personaje, bueno, en el que se basa, no es una biografía ni mucho menos. Un juez alemán de principio del siglo XX que se volvió loco. Los que estudian o conocen algo de psicología lo deben ubicar porque Freud escribió sobre él, presidente Schreber, porque era presidente de la Corte Suprema. Y entonces lo conocen por ahí desde ahí. Que se volvió loco, escribió un libro, psicótico, esquizofrénico, escribió un libro contando un poco toda su locura. Y Freud lo utilizó, bueno, justamente para hablar de la psicosis. Y este libro cuenta los últimos años de vida de este personaje, después de los primeros brotes, después de que escribiera el libro y demás, y va contando cómo vuelve a tener un brote, lo vuelven a internar en un psiquiátrico y cómo se va degradando su vida, de alguna manera. Si bien el tema es muy duro, el libro es muy luminoso, tiene mucho humor, tiene un narrador muy pegado al personaje, eso lo hace desconcertante por momentos, eso a mí me gustó mucho. Es muy sutil, es hermoso ir viendo la cadencia de eso, y es un libro que aprovecha a este personaje y la época, principio del siglo XX en Alemania, para contar un poco cómo ciertos discursos autoritarios de la salud mental, pero también de la sociedad, van entrando en esa sociedad alemana de principio de siglo, pre-nazismo, ¿no? Eso queda bastante claro. Y el padre de este juez también, lo pueden buscar ahí en las redes, es impresionante, era un educador que inventó varias máquinas para corregir la postura, para escribir bien y demás. Parecen máquinas de tortura prácticamente. Y bueno, entonces también con flashback la relación de este hombre con su padre, que era muy, muy estricto y creía que un cuerpo perfecto era el reflejo de un alma pura. Bueno, se van mezclando muchas historias ahí y la verdad que es un libro hermoso, hermoso. Alex Phoebe es joven, ¿no? Alex Phoebe tendrá, sí, 50 años. 50 años, escribió un segundo, este es su segundo libro, escribió un tercer libro donde usa como personaje a la hija de Joyce. También, y ahí que fue otra persona, bueno, fue abusada, también problemas psiquiátricos y demás, y se mete también en eso. Y ya ahora está escribiendo una saga fantástica, fue a otra zona, digamos. Publicó recién el primer libro y la idea de él es seguir ese mundo fantástico que está armando. Mira, bien. Y después de ahí ya vino Corazones. Ahí vino Corazones Estallados, que es un librito, un ensayo de J.P. Suy, un autor argentino que escribe con seudónimo. Él había publicado varias novelas, 4 o 5, y este es un primer libro de ensayo. Él es profesor en la UBA, en comunicación, justamente en una materia de sociedad y tecnología, y un poco lo que reflexiona en este libro, de forma muy provocativa, muy
que genera discusión, digamos, que hace mover un poco, con mucho humor. Piensa un poco esto, en lugar de las redes sociales, en la configuración de una nueva subjetividad, dice él. Y para hacer eso, de una forma, como decía, provocativa, bastante disruptiva, la contrapone el humanismo tradicional, el humanismo del Renacimiento, al poshumanismo actual. El poshumanismo en general es una teoría sociológica que se utiliza para hablar cómo las tecnologías modifican los cuerpos. En general está pensado en términos de los cyborg, de ponerse chips, la robótica y demás. Pero él hace hay un corrimiento y piensa cómo las tecnologías de la información, las redes sociales también nos modifican un poco la subjetividad. Entonces, por eso contrapone humanismo y lectura, libros, como el humanismo, y el poshumanismo y las redes sociales. Y bueno, y ahí, eso es la primera parte, que es ensayo, y la segunda parte es un autorreportaje, podríamos decir, o mejor un reportaje esquizofrénico, donde donde Juan Pablo Riegelheim, que es su nombre real, le hace un reportaje a J.P. Soy. Y van charlando un poco de todos estos temas de una forma más distendida y hablando también del ensayo previo. Bien, tomando un poco la dialéctica para repensarla. Sí, sí, y tiene un humor muy especial que algunos o no terminan de entenderlo, o no les gusta, o les parece tonto, pero a mí en lo particular me divierte bastante. Entonces, va un poco por ahí. Bien. Y después, para mí es como que viene una segunda parte de la editorial, que primero vino todo como un compilado hasta acá, y después a partir de Transradio como que... Sí, igual el sex, acá yo coincido con vos en que hay, y se debe a varias cosas. Primero, justo ahí en el medio cambiamos de distribuidor. Okay. Entonces, hubo un tiempo que nos costó acomodarnos, porque siempre pasar de un distribuidor a otro cuesta, y hubo una seguidilla de 3 libros que funcionaron muy bien, y por ahí le dieron la impronta que hoy primero ve uno en la editorial, que es: el sexto libro fue Una casa llena de gente, de Mariana Sandes; el séptimo, El libro del verano, de Tove Jansson; y el octavo, Transradio, de Maru Leonhardt. Esos 3 libros, por diferentes motivos, que hay que decir, fueron las 3 primeras mujeres que publicamos, y así una tras de la otra, generaron... eso fue, a ver si... Fue, claro, Una casa llena de gente y El libro del verano, fines del 19, y Transradio fue el primero del 20. Bien. Y bueno, también empezó la pandemia, bueno, hay varias cosas cambiaron, hicieron que esos libros generaron otro momento de la editorial, como decías. Una casa llena de gente es un libro de relatos, de cuentos. No, el otro de Mariana Sánchez, el descuento. Una casa llena de gente es una novela, es la historia de Charo, que a la muerte de su madre, la madre le deja unos cuadernos y unos videos que ella va leyendo y buscando ahí, y lo que tiene la novela es una novela coral, por decirlo de alguna manera, porque es los textos de la madre en los cuadernos, que le cuenta un momento particular de la vida cuando ella era chica, de algo que pasó que se va develando de a poco, y un poco todo lo que le pasaba o cómo vivía la madre. Y Charo, además de leer los cuadernos, le va preguntando a los diferentes personajes de esa época, los medio hermanos, el padre, los vecinos, toda la gente de esa época, le va preguntando sobre esa época, entonces se va construyendo esa historia así con los cuadernos de la madre y con las voces de los personajes involucrados. Y a este libro ahora le vendieron los derechos a Impedimenta, ¿no? En España. Sí, cedimos los derechos a Impedimenta y se publicó recién ahora a fines de enero. Sin spoilear mucho el libro para los que no lo leyeron,
A mí hay una cosa que me gustó mucho, más allá de tu relato, que me parece perfecto sin decir, sin llegar al fondo, ¿no? Ese, ese jardín que tiene ese edificio, por decir así, ¿no? Y cómo ella logra ahí nuclear un montón de historias que son, por lo menos lo sentí así, ¿no? Historias, digamos, totalmente, de cierta manera, desconexas, pero que se unen como en ese jardín, ¿no? Que es un jardín un poco de todos y un poco de ninguno, ¿no? Y me pareció sumamente original ese entrelace. Eso Claro, fue lo que porque sentí cuando lo leí. totalmente, porque lo que cuenta la novela, a partir de estos cuadernos y estas voces, cuenta la vida en un pequeño edificio y cómo se van cruzando las vidas y las historias de todos los personajes de ese edificio. Y el jardín al que haces mención es un jardín común que comparten, entonces los que bajan ahí comparten la vida con el resto de los integrantes del edificio. Y, y como esos edificios modernos, contemporáneos, de paredes finitas, donde uno escucha todo, bueno, todos saben el resto de lo que le pasa a los demás, pero con el tamiz de esas paredes y bueno, y los secretos que todos guardan. Entonces se va armando ahí una linda historia, lindas historias varias, que se cruzan sobre todo en ese jardín. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, totalmente. Me pareció muy, muy lindo y muy disruptivo para quizás lo que venía leyendo, me gustó mucho. Qué Sí, bueno. a la vez también a mí me gusta mucho la relación que tiene Charos con su madre en los distintos momentos del libro. Sí, porque es como que la historia es transversal de todo, o sea, lo que une todo es esa relación de Claro. amor y odio que tienen, que lo hace más humana. Sí, y ahí, porque bueno, la relación madre-hija en el libro es fundamental, por supuesto, y también aparece la abuela, que también reconfigura esa relación madre-hija, pero para el otro lado, también de forma bastante llamativa e interesante, que uno puede ir repensando justamente esas relaciones de madre-hija de diferente manera. Sí, totalmente, totalmente. Y la madre, que le deja los cuadernos, es una de profesión traductora, donde los libros es lo más importante, casi más importante que cualquier otra cosa. Entonces la literatura también tiene un lugar central en la novela. La literatura y los libros en general. ¿Para qué estaba vendiendo? Ahora Contanos un poco quién es Mariana. Mariana estudió letras, trabajó siempre como productora cultural, gestora cultural, trabajó muchos años en el Malva, preparando cursos, talleres y demás en literatura, ¿no? En los años estaba trabajando en el Museo de Bellas Artes, en la misma actividad, haciendo actividades literarias, y ahora ya hace varios años hace un par de años, se fue a vivir a España con el marido, la familia, y también, bueno, sigue trabajando allá. Ella estudió, como decía, letras, escribió un libro a partir de su tesis, que es la relación de la obra de Cortázar en el cine de Manuel Antín, y había escrito un primer librito que lo publicó en una editorial muy pequeña, que ya no existe, que es Algunas familias normales, que es el segundo libro que publicamos de ella, que es un libro de cuentos, pero lo trabajamos bastante. 2 cuentos salieron, entraron 2 cuentos nuevos, tienen todo un nuevo orden de ubicación de los cuentos y bueno, y trabajó de vuelta algunos cuentos. Bien. Y ahí ya vino Tras Radio. No, el séptimo fue El libro del verano. El libro de verano. El libro del verano, que fue uno de los primeros libros que contratamos, incluso antes de tener ningún libro publicado, porque descubrimos la obra de Tove Jansson y no podíamos creer que no hubiera circulado más en español. El único libro que había circulado en español era justamente El libro del verano, que había circulado en una edición en los años 70 de Sudamericana y después, más recientemente, en una edición de Ciruela en España. Y nada más se había traducido de su obra para adultos, que era totalmente desconocida en español.
Este libro incluso se había publicado en Ciruela en una colección medio relacionada para el público infantil. Porque Tove Jansson, si bien acá no la conocíamos demasiado, fue una ilustradora y escritora de libros infantiles muy, muy famosa en todo el mundo. Sus personajes, que se llaman los Moomin, tuvieron, digo, una llegada enorme. Bueno, en los países escandinavos ni hablar, pero en el resto de Europa, en Estados Unidos, en Japón, incluso hay parques temáticos, películas animadas, merchandising de todo tipo de los Moomins. Y bueno, y su obra, yo creo que por ser tan exitosa en lo infantil, su obra de adultos quedó relegada, pero no por ser de menos valía, sino por esto, por haber tenido tanto impulso lo otro. Cuando descubrimos eso, empezamos a leerla, queríamos contratar todo. Imagínate, no teníamos ningún libro publicado y ya queríamos contratar, no sé, 3, 4, 5 libros de ella. Bueno, era imposible en ese momento, contratamos 2, que fue lo máximo que pudimos en ese momento. Y ahora ya llevamos publicados 3 y la idea es seguir publicando 1 por año. Hay 8 o 9 libros de ella para adultos. Te voy a hacer un asterisco acá, perdón, ¿eh? Sí. Porque en el club conocemos muy bien y hay varios que son fanáticos de Christian Kupchik, que es el traductor. Sí. La verdad que es un capo como editor, como escritor y como traductor donde lo mires. ¿Por qué la elección de él? Bueno, yo los dos lo conocíamos a Christian de hace tiempo, él hizo de todo. Christian hizo de todo. Periodismo, fue editor, ahora es editor de la editorial Leteo, y mucho tiempo vivió en Suecia. De hecho, sus hijas viven allá. Bueno, maneja los idiomas nórdicos, pues habla sueco, danés, noruego, bueno, no sé cuántos idiomas. Este libro, si bien ella es finlandesa, estaba escrito en sueco porque hay una pequeña comunidad sueco-parlante en Finlandia. Y nada, se nos ocurrió que él lo podría hacer y bueno, trabajamos con él para las traducciones. Sí, son hermosas las traducciones. Entonces, bueno, le dedicamos mucho tiempo a trabajar junto con los traductores para lograr lo mejor para cada libro. Sí. Entonces ahí arrancaron con el libro de verano, que también fue un golazo de venta. Funcionó muy bien. Sí, funcionó muy bien. Es un libro muy lindo, pues es la relación de una abuela y una nieta. Tiene una estructura de pequeños capítulos autónomos, casi como pequeños cuentitos, donde la relación es la relación de la abuela y la nieta en los veranos, o en un verano, eso nunca queda claro, para mí son varios veranos en la isla, en una isla de ahí de Finlandia. Y la naturaleza, bueno, tiene un lugar preponderante, es casi un personaje más, y las charlas entre ingenuas y profundas de los dos personajes son maravillosas. Tanto es así que yo un poco jocosamente hicimos para publicar ahí en redes una vez, le pedí a mi hermano, que dibuja bastante bien, que me hiciera al Principito leyendo el libro del verano, porque tiene eso, a mí me hace acordar esa como tono ingenuo, pero a la vez se dicen cosas profundas sobre la vida y los momentos que a uno le toca, como niño, como viejo, nada. Y después sigamos con Tove. Vino Una verdad increíble. Si seguimos con Tove, sí. El segundo que publicamos de ella fue La verdad increíble, que lo elegimos como segunda publicación porque es casi la contracara del libro del verano. El libro del verano ocurre en verano, es totalmente luminoso. La verdad increíble es un libro que transcurre en invierno, muy oscuro, casi un thriller psicológico en algún punto, porque son dos personajes que apenas se conocen, que tienen que convivir un invierno, porque una de ellas, 2 mujeres, una mujer joven y una anciana, conviven en el invierno y todo el tiempo está en juego la visión de mundo de cada una y la manipulación y la honestidad, y ahí hay toda una tensión que se va desarrollando de a poco en esa oscuridad. En alguna crítica leí y me gustó,
que seguro que se pensó de esa manera, que la historia ocurre en invierno, en un invierno nórdico donde el hielo parece tapar todo, pero con la llegada de la primavera se va agrietando y dejando ver lo que hay debajo. Me parece que la novela un poco muestra eso también. Y hace poco, el último libro que publicaron fue Juego Limpio. Juego Hace Limpio. 2 o 3 meses. Sí, ¿no? en diciembre salió, sí. Juego Limpio tiene por ahí más relación con el libro del verano, pues también capítulos autónomos de la relación de dos personajes. En este caso son dos mujeres que conviven hace años, dos artistas, una artista plástica y la otra escritora, y nada, comparten la vida y el amor durante décadas. Y es la relación de estas dos mujeres también. Lo que destacamos, creo, nosotros en la contratapa es cómo con poco dice mucho. A veces son pequeños gestos, pequeñas palabras, y cómo van armando esa relación o cómo nos van mostrando esa relación cotidiana donde el arte tiene un lugar especial. Es una novela muy linda, sí, en ese punto. Igual parece una autobiografía, porque ella estaba casada con una artista plástica. Todos sus libros tienen algo, no de autobiográfico, pero sí muy basados en su vida. En el libro del verano, la relación de la abuela y la nieta, la abuela es una artista plástica, que uno lo puede identificar mucho con ella. Y en La verdad increíble, la relación de estas dos mujeres, la anciana es una escritora de libros infantiles. También uno la puede relacionar con ella. Pero sí, totalmente tiene un costado autobiográfico. No autobiográfico, pero sí basado en sus experiencias, ¿no? Y ahora el próximo que vamos a publicar a fines de este año, que quizás es el más autobiográfico, pero narrado desde una niña, se llama La hija del escultor, que también tiene mucho de elementos de su vida cuando era niña. Bien. Bueno, y ahora sí llega Transradio. Transradio. Después del libro del verano vino Transradio, que era un libro de una autora que no había publicado nada, una inédita, que nos gustó muchísimo desde el primer momento que lo leímos, pero nos sorprendió el resultado, la buena recepción que tuvo tanto de la crítica como de los lectores. La verdad que es algo que nos puso muy, muy contentos, porque para un primer libro no siempre es fácil, aunque se lo merezca, digamos. Y es un libro que cuenta, es una historia de duelos, digamos, una pareja joven, donde evidentemente al comienzo de la novela les pasó algo, sobre todo ella es la que está sufriendo y decide, medio que le exige al marido mudarse a Transradio, que ella había vivido en la infancia, a la casa de sus padres, digamos, sus dos padres han muerto, y bueno, se muda ahí a este pueblo semirural, ni tan cerca ni tan lejos de la ciudad, de la capital, y bueno, ella va un poco huyendo, pero lo que termina pasando es que se termina metiendo de lleno en los dolores y en cuestiones que no sabe relacionadas con su madre y lo que pasó en ese lugar, una inundación. Entonces, el flujo de recuerdos y lo que va preguntándole a los vecinos, que ya estaban en esa época, y sus recuerdos que distorsionan un poco todo, es lo que va armando la novela y esta historia de duelo y resignificación de las cosas. Sí, aparte hace un retrato del conurbano bastante crudo también. Sí, ella estudió diseño, imagen y sonido, trabaja como editora audiovisual y guionista. Y eso se nota mucho en la novela, porque tiene una impronta visual, ya desde la primera escena. Hay una escena de ella en un baño con unos vidrios, unos ladrillos de vidrio donde pasa el sol, y uno ya, con esa escena ya se sitúa y siente que ve el sol atravesar esos vidrios, y después todo el tiempo, escenas muy vivas. Uno siente que está en ese verano
en ese pueblo con mucho calor y donde todo se te pega. Sí, la verdad que que crea una imagen muy, muy potente, muy vívida de ese pueblo y de esos personajes. Sí. Después ya viene Un hombre sin patria. No, antes de ese vino Algunas familias normales, que un poco hablé, Bien. que es el libro de cuentos de... No, igual tenías razón vos. Viene Un hombre sin patria, que es un ensayo de Kurt Vonnegut, que es un autor que a mí me encanta. Es el último libro de él, ¿no? Es el último libro que publicó en vida, sí. Es un libro que se publicó en el 2005. Él murió ese mismo año, o el año siguiente, no recuerdo bien. Y es un libro de pequeños ensayos donde él habla de lo que piensa sobre diferentes cosas. Tiene uno que es una ponencia que hizo en una universidad sobre escritura creativa, que es desopilante, con gráficos, dice, por ejemplo, Romeo y Julieta empieza acá, después pasa para acá, así, y hace todo el gráfico. Después Hamlet es así, y va contando, justificando todo eso, y la verdad que es muy divertido. Y después tiene libros sobre ambientalismo, de alguna forma, dice que los seres humanos tenemos al petróleo como si fuera una droga que no lo podemos soltar, y nos pasamos quemando petróleo sin parar. Y, o sea, a sus 82 años tenía una mirada muy, muy activa en los problemas concretos y reales de la humanidad. Y después, bueno, también habla sobre la política, sobre las guerras, sobre historias personales, siempre con una mirada muy, muy vital, muy vital. A mí lo que me transmite Vonnegut, siempre con su humor desopilante, es una vitalidad y una energía poderosa, porque a la vez que es muy lúcido y ve todo lo horrible que hay en el mundo, tiene la capacidad de seguir teniendo fe en la humanidad y verla. Tiene, por ejemplo, hay una pequeña escenita en uno de los ensayos que dice, que recuerda a un tío de él, que cada tanto estaban en una reunión familiar y él cortaba medio todo y dice, oh, presten atención, porque si esto no es lindo, ¿qué es la felicidad? Paraba así, y él como que siempre tiene esa capacidad de transmitir una energía muy vital y que a mí me gusta, por lo menos. Bellísimo. Y ya ahí sí llega el de Berti. Bueno, sí, Algunas familias normales, que fue el 11, y el de Berti, el de Eduardo Berti, Qué libro Una presencia ideal. raro, sí, es raro, pero es bellísimo. Sí, es un libro extraño en muchos sentidos, porque es difícil de clasificar, Sí. pues es un libro de ficción, pero basado en una experiencia real. Él fue invitado a pasar un tiempo en un hospital en Francia. Eduardo Berti vive en Francia ya hace años, a asistir, a participar, a ver lo que pasaba, esas cosas que hacen en Francia, ¿no? Invitan a un escritor a estar un tiempo en una unidad de cuidados paliativos para contar una historia. Y a él se enganchó mucho con eso y dijo, y les dijo a los organizadores, esto más que un texto de 5 o 10 páginas es un libro. Así que lo que primero iban a ser un par de semanas terminó siendo 6 meses, él yendo a ese hospital, a esa unidad de cuidados paliativos. Y lo que termina contando es como pequeños testimonios, pero no reales, sino con una reescritura de ficción, de los trabajadores. Porque lo que más le impresionó a él fueron los trabajadores, trabajadoras en su mayoría, enfermeras, médicas, camilleros, pero también los que hacen lectura, van a leerle a los enfermos, o hasta un esteticista y demás. Y va contando un poco la vida, y lo que le llamaba la atención a él es la vida cotidiana de gente que está muy cercana a la muerte todos los días, pero no como algo personal, sino como algo del día a día de lo que le toca hacer. Y va mostrando esos personajes y logra de alguna forma hablar de la vida y de resignificar la vida hasta en las condiciones más extremas y últimas, como es una unidad de cuidados paliativos. Es un libro muy luminoso a pesar del tema que trata, y al ser también una novela coral, va
van cruzándose un montón de pequeñas historias de los diferentes personajes. Creo que eso que dijiste es lo fundamental del libro, que es a partir de la muerte habla sobre la vida y el disfrute de la vida y aprender a vivirla. Está buenísimo. Sí, porque una de las cosas que se dicen es eso, es la unidad de cuidados paliativos es tratar de aliviar el dolor y vivir lo mejor posible hasta que el momento llegue. Entonces eso también uno puede llevarlo a otros lugares, ¿no? A otros momentos de la vida. Es tratar de vivir lo mejor que uno pueda y hacer la vida más fácil para los demás también. Ahora voy a prender una luz que ya... Se hizo de noche. ¿Y cómo lo van llevando, chicos? Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya medio para ir cerrando. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que se viene? Bueno, ya nos dijiste que se vienen 2 libros. Bueno, sí, les adelanté lo poco que les puedo adelantar en realidad, porque viene un libro que van a hacer en la segunda mitad del año. Un libro de Don Levi, Un hombre singular, que lo está traduciendo Jorge von der Brieder, que es un traductor impresionante, poeta también. Nosotros enviamos un libro que tradujo él, que es Cosas pequeñas como estas, el libro de Claire Keegan. De Claire Keegan, sí. Es un especialista en literatura irlandesa. Sí. Bueno, y Don Levi es irlandés por adopción. Claro. Así que lo está traduciendo él. Era un libro, teníamos la suerte de Cuento de hadas en Nueva York, que había una traducción de se me fue el nombre, de Enrique Pezzoni, que fue uno de los grandes traductores argentinos, pero este segundo no tenía una buena traducción. Había tenido una traducción de los años 70 o de los 80 que no estaba buena, así que había que volver a traducirlo y nos pareció que Jorge era la mejor opción. Bien, después, entonces, si vos ahí me conseguís al traductor para dar una charla, arreglamos y vemos si lo mandamos para el club ese libro. Porque ese libro... Bueno. Hay que hablar con Jorge, sí. Sí, ya sé. Te lo tiro así nada más para comprometerte con gente. Después viene el otro de Tove Jansson, que se llama La hija del escultor, que es esta historia de infancia de ella, digamos, pero también en clave de ficción, que lo va a traducir de vuelta Christian Kupchik. Y el tercer libro que tengo para contarles, también en la segunda mitad del año, también es una traducción de una escritora de la isla de Guadalupe, guadalupeña, creo que se dice, que se llama Simone Schwarz-Bart. Escritora francesa, sobre todo, si bien desde Guadalupe, como colonia, hizo su marido, Schwarz-Bart, Edward Schwarz-Bart, también escritor, escribieron varios libros a 4 manos. Y este libro que vamos a publicar es un libro que cuenta un poco la historia de no sé cómo decirlo, una saga de familiar a través de la rama femenina, va desde el presente hacia atrás hasta llegar a la época de la esclavitud en la isla de Guadalupe, y es un novelón caribeño, hermoso, porque tiene una potencia y una poesía al mismo tiempo, una fuerza femenina también enorme, y está atravesada por todo, como es con lo que pasa en muchas de estas islas del Caribe, la colonia, la cultura originaria, la cultura africana. Y Simone Schwarz-Bart es una mujer que hoy tiene 92 años, es una de las escritoras más importantes de la isla de Guadalupe. Por ahí es conocida Michelle, creo que es Michelle Condé. No sé si es Michelle. No es Michelle, pero bueno. No es Michelle, pero sí. Maricé Condé. ¿Cómo? Maricé Condé, que también es una escritora de su generación. Las dos son las 2 escritoras más importantes de la isla de Guadalupe. Han compartido muchas cosas y también miradas diferentes. Y eso, nos encantó encontrar este libro porque la verdad que es hermosísimo y muy poderoso sobre todo. Bien, buenísimo.
¿Alguno tiene alguna pregunta o pasamos al sorteo? Pregunten, no sean así. Pregunten, no, si no voy a Claro. sentir que vienen solo por el sorteo. Claro. No. Yo iría directo al sorteo, me parece, si nadie tiene ganas de preguntar. Sí, estamos participando también. Bueno, no todos participan, pero bueno, algunos hemos participado. No, está muy bien. Bueno, les cuento cómo va a ser el sorteo. A medida que fueron llegando, se fueron anotando, les puse un número de orden, ¿sí? Así que ahora vamos a agarrar a alguno de ustedes que tenga cara de susto y les voy a pedir que me digan un número del 1 al 36. Y si está presente la persona, se lo enviamos, y si no está presente, vamos a otro. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, es así igual. Así que, a ver quién. Sí. Fernando. Fernando, a vos, que te había distraído. Bueno, me estaba llevando un mate. Claro, por eso. Decime un número del 1 al 36. 17. 17. Sol Canaves. ¿Está? No, no está Sol. Mañana le decimos que se lo perdió. Muy bueno. Bueno, otro. 23. Valentina Vitale. No, Valen tampoco está. Tampoco está. Me cacho. Uy. 22. El loco. Juan Manuel Elías. Juan Manuel estaba. ¡Ay, soy yo! ¡Hola! Hola, Juan Manuel. Listo. Bien, por aquí te anoto. Listo. Perdón, quizás escuchen un perro atrás porque tengo como un perrito que está como ladrándose bastante. Listo, buenísimo. Juan Manuel, felicitaciones. Tenés los 3 libros. Estos marchan para Mendoza, eras, ¿no? Sí, para Mendoza, tal cual. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mandaremos vino entonces. Por favor. A mí me tenés que mandar a Juan Que Manuel. llegue acá también, ¿eh? Tal cual. Llegará. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, de Gracias. verdad, muchísimas gracias por la charla. Espero que lo hayas pasado bien. Y Sí, si no, sí, sabés sí. disimular. Y bueno, gracias a todos los presentes también. Con muchos de ustedes nos vemos el martes que viene, que tenemos la charla con el libro del mes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, gracias a todos y la verdad que es hermoso ver toda gente reunida por los libros y por un interés común como es este, una pasión para muchos. Así que siempre, la verdad que para mí es casi el motivo fundamental por lo que hago esto. Estos momentos así de compartir con mucha gente este gusto. No sé si les pasará a otros, pero uno que es lector que a veces se siente en la soledad de uno y el libro, contactarse con quien pensó que eso podía ser algo bueno y que uno lo tiene en sus manos y que dice qué lindo que es, por lo menos para mí es grandioso. Sí, a mí, bueno, uno que hace los libros, que busca y que piensa y que trata de ampliar ese gusto, la verdad que vuelva de alguna manera, a veces con un comentario, ¿no? Siempre un editor quiere que los libros le vayan bien, por supuesto, pero no solo por lo comercial, no solo por lo económico. La verdad que cuando hay devolución de pareceres, de lecturas, es muy grato. La verdad que es una de las cosas que a uno lo emocionan y le dan ganas de seguir haciendo. Bueno, sigan haciendo. Te estimo. Seguiremos. Sí. Sigan sorprendiéndonos con autores que no conocíamos y que no llegarían de otra forma acá. Bueno, trataremos. Bueno, yo les recomiendo, de los 3 que les conté, 2 ya son autores que presentamos de otra manera, pero son libros que no se conseguían, pero les recomiendo a Simone Schwarz-Bart, la verdad que espero que les guste y que les llame la atención porque también una obra muy, muy interesante tiene esta mujer. Sí, pero también el catálogo, porque me parece que el libro de Phoebe a mí me gustó muchísimo. Es un libro que tienen que prestar atención. Sí, tratamos, bueno, publicamos muy poquito, es algo que digo siempre, ¿no? Publicamos muy poco al año y por lo menos lo que publicamos a nosotros nos encanta. Estamos convencidos de lo que publicamos, no publicamos por publicar. Obviamente a veces se comparte más ese gusto y a veces menos, pero siempre estamos muy
muy convencidos y entusiasmados con lo que publicamos. Porque una cosa es fracasar con un libro que nos entusiasma, sería peor fracasar con un libro que no nos entusiasma. Así que arriesgarnos porque pensamos que va a vender no es la solución. No, pero vamos por más editoriales y editores como ustedes, porque el resto del mundo, o sea, como mega gigante de tener ya una o dos editoriales que ya están totalmente encasilladas, que es imposible tratar de sacarlos de ahí. Bueno, Sí. yo festejo que haya gente que lea literatura. Bueno, en Argentina, por suerte, también es una locura, pero una locura hermosa. La verdad que hay muchísimas editoriales haciendo cosas muy diferentes, así que hay para todos los gustos. Es cuestión de ir conociéndolas y buscando lo que a uno le interese, porque hay mucho. La verdad que se está publicando, muchas editoriales publicando poquito, ¿no? Como Sí, seguro. nosotros, Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que son los que están siempre, yo me río, ¿no? Porque yo soy igual, por más que estar en varios clubes y demás, soy muy habitué de ratón de librería, me encanta ir a la librería y para mí es una belleza poder ir a recorrer la librería. Y los libros de estas editoriales como ustedes, que a mí me gustan particularmente, son los que están siempre en la última mesa arrumbada, allá atrás de todo, sí, que le tenés que pedir permiso al señor de la vigilancia que te dejen pasar porque ahí están las editoriales. A mí a veces me da mucha bronca eso en las librerías. igual, no sé de qué ciudad sos vos. No, yo estoy en Capital, estoy en Buenos Aires. Bueno, en Capital, la verdad que también hay muy buenas librerías que le dan más lugar a editoriales como las nuestras. Piensen que, en general, Planeta y Penguin Random House, con sus 50, 60 sellos cada una, son más de la mitad del mercado. Entonces, obviamente van a tener más lugar y poder de negociación y demás. Pero, y es natural que así sea, no podría ser de otra manera. Pero también hay librerías que se pueden dar el gusto, así como nosotros publicamos poco y muy seleccionado, también hay pequeñas librerías. Bueno, Martín hace mucho ese trabajo también, desde el lugar que tiene, y en Capital también hay pequeñas librerías que se dan el gusto de poner los libros que al librero le interesan, que probablemente por ahí son los mismos que le pueden interesar a uno o no, pero les da lugar a libros distintos. Yo creo que también tiene, entre tanta oferta que hacen estos grupos editoriales gigantes, está bueno que haya una pequeña curaduría, que haya librerías que tengan una pequeña, que sepan, no sé, curar desde las editoriales y la oferta. Eso fue la idea por la que hice Daily Books, y hay mucho. Acá en Capital capaz que hay mucho, pero el interior ya no llegan, por eso también es, el público nuestro está en todo el país. Yo creo que por eso también los clubes de lectura hoy por hoy están teniendo esta reversión que me parece que es buenísima, porque precisamente me parece que era una necesidad, gente que estaba buscando algo que no estaba encontrando en otro lugar. Esa fue mi primera llegada, digamos, a decir, bueno, ok, acá tengo algo distinto y puedo confiar en que todos los meses tengo algo distinto. Claro. Y es verdad, acá tenés miles de librerías, pero también hay que saber llegar y saber dónde están. No siempre son tan fáciles, ¿sí? No siempre son tan conocidas y bueno, qué sé yo. Sí, cuando uno entra a una librería cualquiera, igual es abrumadora la oferta, y si uno no consigue hacer pie, huye despavorido por la angustia. Por lo menos a mí me genera una angustia enorme. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿Este o el otro? Imposible. Reivindiquemos las librerías virtuales. Pongámosle un poco de romanticismo en las librerías virtuales. Te la tenés en el bolsillo, podés escuchar la música que querés, te tomás unos matecitos y buscás en tu casa. No, yo lo que quiero reivindicar es algo que dijiste antes, que es la curaduría, ¿no? Ya sea virtual o presencial, Correcto. el librero que elige, que muestra, o por lo menos que sabe recomendar, que sabe lo que vende, ¿no? El librero que lee. El librero que lee. Yo cada tanto Yo creo que esa es la sí. definición, el librero que lee, no que expende libros. Totalmente, estoy de acuerdo, sí. Bueno, perdón, yo me voy a meter en esto porque yo creo que lo que más a mí me atrae, me encantan las librerías, obvio, pero lo que más te hace fiel a una librería es el librero. Entonces yo me di cuenta, desde que estoy con Daily Books, que no tengo ninguna necesidad de ir a la librería, porque cada vez que tengo un ataque literario,
me pongo, no sé, le chateo y la verdad es que, y después tenemos el grupo y nos vamos recomendando, nos vamos retroalimentando eso y me parece que el trabajo del librero, que es el fanático lector que se dedica a vender libros, pero vender lo que le gusta y se nota y vos eso lo notás. Bueno, te estoy tirando flores, pero no, pero realmente me pasa que cuando encuentro, hay otro librero más, que también me pasa lo mismo con Martín, pero es una librería física que no voy a nombrar porque no vamos a competir, pero es muy lindo cuando encontrás eso, ese lector que se dedica al mundo de la literatura y de la venta y de la promoción, porque nada, contagias al otro, y está buenísimo eso, contagiar. Y bueno, nos pasa. Totalmente, sí. Sí, yo Es soy lo más que quizás tengo- soy más de la escuela de, bueno, me gusta la librería, de chiquita me llevaron, me fascinó ese mundo y para mí es toda una mística la librería en sí mismo. Yo adentro de la librería tiene todo como una cosa que de todo, de tomar un café adentro con un libro, o sea, es como, es muy difícil de explicar qué es lo que Sí, me pasa a mí con una librería. Por eso a veces cuando uno empieza a llegar a estos lugares y empieza a ver todo eso, que más allá que no le doy bola porque no me gusta, uno se siente como medio desprotegido, ¿no? Como medio que un animalito suelto solito ahí adentro que no le puede preguntar a nadie, que si encuentra uno se aferra tipo garrapata, porque dice, ay, este sabe, este lee, ¿sí? Pero se perdió de lo que cuando yo era chica, me acuerdo, bueno, tampoco soy tan grande, pero cuando yo era muy chiquita, que mi mamá me llevaba a las librerías, todo el mundo leía. Entonces era un mundo muy sí, distinto. era un mundo muy distinto, pasan varias cosas. Por ahí se leía un poco más, pero también pasaba que se publicaba muchos títulos menos y hoy un librero no puede saber todo lo que tiene en la librería. Sería imposible, ni leyendo las contratapas. Digo, una librería grande, un librero no puede saber todo lo que tiene. Entonces también se da eso, porque se venden por ahí, se publican más títulos en menos ejemplares, pero la variedad es mayor, entonces no es fácil, no es fácil. Hay muy buenos libreros profesionales que que no son dueños, que trabajan en librerías grandes y saben recomendar y se ajustan a lo que necesita la persona que le pregunta y eso también está muy bueno. Y Seguro. obviamente recorrer las librerías y ver los libros ya, aunque uno no sepa qué comprar, está bueno. Es Es algo lindo. maravilloso, es muy lindo. Perdón, Martín, pero el estar en ese ámbito es muy lindo. Yo igual digo, reivindiquemos las librerías virtuales. Que no somos un algoritmo, somos libreros. Totalmente, totalmente. Pero está bárbaro, seguro, Y si no, no en, estaríamos en el club. Si no. no, Claro. y las librerías, ya sean virtuales o no, que supieron trabajar virtualmente en la pandemia fue fundamental ese trabajo. Y uno lo ve, las librerías que supieron hacer ese trabajo y conectarse con su comunidad, con sus lectores, con la gente que le interesa y supieron comunicarse con ellos, fueron las que les fue mejor. Eso se notó muchísimo. Aparte, me parece, yo cuando pensé un poco esta librería, tenés el público en todo el país y llegás a gente que no llegan, que hay mucha concentración acá, puede ser Rosario, puede ser Córdoba, pero hay lugares del país que no se llega. Totalmente. Y hay público en todo el país. Y también esto de dar las charlas, acá capaz de Capital te vas a un café, te cruzas con alguien, pasas una feria, hablas con el editor y eso. Pero la gente del interior no es tan fácil como acá. Si bien Argentina es un país que tiene muchas librerías, comparado con otros, sobre todo con otros de la región, hay mucha concentración en Capital y en el Gran Buenos Aires, y hay muchas ciudades de provincias o del interior de la provincia de Buenos Aires que no tienen ni una librería, o el lugar donde se consiguen libros son librerías, papelerías también, que tienen un sector de libros, y ahí sí es muy difícil llegar porque tampoco pueden tener todo, entonces tienen por ahí lo que más circula, y Sí, lo después que más pasa sale. pedido. Entonces, relacionarse con ese lector que no está tan expuesto a la variedad es fundamental, porque lo que ha pasado en estos últimos años con los clubes, con las librerías virtuales, es eso, que lectores dijeron, entonces sí, hay libros que sí que me interesan, solo que no son los que llegaban a mi pueblo o a mi ciudad. Sí, tal cual. Y algo que me pareció lindo para no sacar más tiempo, fue la feria
editoriales independientes que hicieron el año pasado. Yo creo que eso estaría buenísimo que si lo hicieran en otros lugares del país. Para mí me encantó, me pareció sumamente lindo. No sé, se genera todo un clima totalmente diferente, me pareció maravilloso. Sí, Yo lo pasé esa feria bárbaro. es hermosa, es una feria que viene, ya tiene 6, 7 años, que nació muy chiquita en el bar del FM La Tribu. Éramos 15 editoriales cuando empezamos. Bueno, yo trabajaba en otra editorial antes, por eso hablo desde el inicio. Y fue creciendo, creciendo y se convirtió en algo maravilloso. Es una feria donde justamente, a diferencia de otras ferias, se cruza mucho esto. El público que va son lectores que saben de libros, que les gustan los libros, que quieren descubrir nuevas cosas. Y por ahí vas y como uno va como editor a vender y te pasás charlando media hora, no vendes nada porque ya los leyó todos o no le interesan, pero hablas de libros y es fantástico. No, es maravilloso, la Es verdad. fantástico. Me encantó el primer año que fui y quedé chochísima. Sí, y pasan cosas interesantes como que estás vos atrás del mostrador y por ahí 2 personas, uno le está vendiendo los libros al otro enfrente tuyo porque... Yo hago eso. Es maravilloso, es hermosa esa feria, sí. Así que bueno, chicos, muchas gracias a todos, sobre todo a vos, Andrés. No, por favor, la verdad que la pasé muy bien. Qué bueno, me alegra. Y bueno, nos vemos pronto. Que reivindiquemos las librerías virtuales. Muy bien. Sí, señor, no te vamos a abandonar. Bueno, Chao, chicos, gracias. nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Luego, que estén Muchas bien. gracias. Chao. Adiós. Chao, gracias. Estuvo buenísimo. Chao. Chao, hasta la próxima. Adiós.